Capítulo 15. Perseverad en mi amor. Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no lleva fruto, le cortará, y todo aquel que diere fruto, le podará para que dé más fruto. Ya vosotros estáis limpios en virtud de la doctrina que os he predicado. Permaneced en mí, que yo permaneceré en vosotros, al modo que el sarmiento no puede de suyo producir fruto si no está unido con la vid, así tampoco vosotros si no estáis unidos conmigo. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Quien está unido conmigo y yo con él, ese da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que no permanece en mí será echado fuera como el sarmiento, y se secará, y le cogerán y arrojarán al fuego y arderá. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que quisiereis, y se os otorgará. Mi Padre queda glorificado en que vosotros llevéis mucho fruto y seáis discípulos míos. Al modo que mi Padre me amó, así os he amado yo. Perseverad en mi amor. Si observareis mis preceptos, perseveraréis en mi amor, así como yo también he guardado los preceptos de mi Padre y persevero en su amor. Estas cosas os he dicho a fin de que os gocéis con el gozo mío y vuestro gozo sea completo. Amaos unos a otros. El precepto mío es que os améis unos a otros, como yo os he amado a vosotros, que nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, pues el siervo no es sabedor de lo que hace su amo. Mas a vosotros os he llamado amigos, porque os he hecho saber cuántas cosas oí de mi Padre. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo soy el que os he elegido a vosotros, y destinado para que vayáis por todo el mundo, y hagáis fruto, y vuestro fruto sea duradero, y para que cualquiera cosa que pidiereis al Padre en mi nombre, os la conceda. Lo que mando es que os améis unos a otros. Seréis aborrecidos por el mundo. Si el mundo os aborrece, sabed que primero que a vosotros, me aborreció a mí. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que os entresaqué yo del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de aquella sentencia mía que os dije: no es el siervo mayor que su amo. Si me han perseguido a mí, también os han de perseguir a vosotros. Como han practicado mi doctrina, del mismo modo practicarán la vuestra. Pero todo esto lo ejecutarán con vosotros por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y no les hubiera predicado, no tuvieran culpa, mas ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece a mí, aborrece también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras tales, cuales ningún otro ha hecho, no tendrían culpa, pero ahora ellos las han visto, y con todo me han aborrecido a mí y a mi Padre. Por donde se viene a cumplir la sentencia escrita en su ley. Me han aborrecido sin causa alguna, mas cuando viniere el Consolador, el Espíritu de verdad que procede del Padre, y que yo os enviaré de parte de mi Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio, puesto que desde el principio estáis en mi compañía. Capítulo 16. Venceréis al mundo. Estas cosas os las he dicho para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, y aún va a venir tiempo en que quien os matare se persuada a hacer un obsequio a Dios, y os tratarán de esta suerte porque no conocen al Padre ni a mí.
Pero yo os he advertido estas cosas con el fin de que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os las había anunciado. Yo no os las dije al principio porque entonces yo estaba con vosotros. Mas ahora me voy a aquel que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Porque os he dicho estas cosas, vuestro corazón se ha llenado de tristeza. Mas yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en orden al pecado, en orden a la justicia y en orden al juicio. En orden al pecado, por cuanto no han creído en mí. Respecto a la justicia de mi causa, porque yo me voy al Padre, y ya no me veréis. Y tocante al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo otras muchas cosas que deciros, mas por ahora no podéis comprenderlas. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os enseñará todas las verdades necesarias para la salvación, pues no hablará de suyo, sino que dirá todas las cosas que habrá oído, y os pronunciará las venideras. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá de lo mío y os lo anunciará. Por la tristeza a la alegría. Dentro de poco ya no me veréis, mas poco después me volveréis a ver, porque me voy al Padre. Al oír esto, algunos de los discípulos se decían unos a otros, ¿qué nos querrá decir con esto? Dentro de poco no me veréis, mas poco después me volveréis a ver, porque me voy al Padre. Decían pues, ¿qué poquito de tiempo es este de que habla? No entendemos lo que quiere decirnos. Conoció Jesús que deseaban preguntarle y díjoles, vosotros estáis tratando y preguntándoos unos a otros, ¿por qué habré dicho, dentro de poco ya no me veréis, mas poco después me volveréis a ver? En verdad os digo, que vosotros lloraréis y plañiréis, mientras el mundo se regocijará. Os contristaréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer en los dolores del parto está poseída de tristeza, porque le vino su hora. Mas una vez que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de su angustia, con el gozo de haber dado un hombre al mundo. Así vosotros al presente, a la verdad, padecéis tristeza, pero yo volveré a visitaros, y vuestro corazón se bañará en gozo, y nadie os quitará vuestro gozo. Entonces no habréis de preguntarme cosa alguna. En verdad os digo, que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedidle y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he dicho usando de parábolas. Va llegando el tiempo en que ya no os hablaré con parábolas, sino que abiertamente os anunciaré las cosas del Padre. Entonces le pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo intercederé con mi Padre por vosotros, siendo cierto que el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y creído que yo he salido de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y otra vez voy al Padre. Dícenle sus discípulos, ahora sí que hablas claro y no en proverbios. Ahora conocemos que tú lo sabes todo. No has menester que nadie te haga preguntas. ¿Por dónde creemos que has salido de Dios? Respondióles Jesús, ¿ahora creéis? Pues sabed que viene el tiempo, y ya llegó, en que seréis esparcidos, y cada uno de vosotros se irá por su lado, y me dejaréis solo, si bien que no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he dicho con el fin de que halléis en mí la paz. En el mundo tendréis grandes tribulaciones, pero tened confianza, yo he vencido al mundo.
Capítulo 17. Oración sacerdotal. Ruega por sí mismo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre mío, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, pues que le has dado poder sobre todo el linaje humano, para que dé la vida eterna a todos los que les has señalado. Y la vida eterna consiste en conocerte a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Yo por mí te he glorificado en la tierra. Tengo acabada la obra cuya ejecución me encomendaste. Ahora glorifícame tú, oh Padre, en ti mismo, con aquella gloria que tuve yo de ti antes que el mundo fuese. Yo he manifestado tu nombre a los hombres que me has dado del mundo. Tuyos eran, y me los diste, y ellos han puesto por obra tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste viene de ti, porque yo les di las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido, y han reconocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú eres el que me has enviado. Ruega por los discípulos. Por ellos ruego yo. No ruego por el mundo, sino por estos que me diste, porque tuyos son, y todas mis cosas son tuyas, como las tuyas son mías, y en ellos he sido glorificado. Yo ya no estoy más en el mundo, pero estos quedan en el mundo. Yo estoy de partida para ti. Oh Padre Santo, guarda en tu nombre a estos que tú me has dado, a fin de que sean una misma cosa por la caridad, así como nosotros lo somos en la naturaleza. Mientras estaba yo con ellos, yo los defendía en tu nombre. Guardado he los que tú me diste, y ninguno de ellos se ha perdido, sino el hijo de la perdición, cumpliéndose así la Escritura. Mas ahora vengo a ti, y digo esto estando todavía en el mundo, a fin de que ellos tengan en sí mismos el gozo cumplido que tengo yo. Yo les he comunicado tu doctrina, y el mundo los ha aborrecido, porque no son del mundo, así como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Ellos no son del mundo, como ni yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en la verdad. La palabra tuya es la verdad. Así como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado también a ellos al mundo. Y yo, por amor de ellos, me sacrifico a mí mismo, con el fin de que ellos sean santificados en la verdad. Ruega por los creyentes. Pero no ruego solamente por estos, sino también por aquellos que han de creer en mí por medio de su predicación, que todos sean una misma cosa, y que como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, así sean ellos una misma cosa en nosotros, para que crea el mundo que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean una misma cosa, como lo somos nosotros. Yo estoy con ellos y tú estás en mí, a fin de que sean consumados en la unidad y conozca el mundo que tú me has enviado, y amándolos a ellos como a mí me amaste. Oh Padre, yo deseo que aquellos que tú me has dado estén conmigo allí mismo donde yo estoy, para que contemplen mi gloria, cual tú me la has dado, porque tú me amaste desde antes de la creación del mundo. Oh Padre justo, el mundo no te ha conocido, yo sí que te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo por mi parte les he dado y daré a conocer tu nombre, para que el amor con que me amaste en ellos esté, y tú en ellos. Capítulo 18. Jesús es apresado en el huerto. Dicho esto, marchó Jesús con sus discípulos a la otra parte del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. Judas, que le entregaba, estaba bien informado del sitio, porque Jesús solía retirarse muchas veces a él con sus discípulos.
Judas, pues, habiendo tomado una cohorte de soldados y ministros que le dieron los pontífices y fariseos, fue allá con linternas y hachas y con armas. Y Jesús, que sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir, salió a su encuentro y les dijo: ¿A quién buscáis? Respondiéronle: a Jesús Nazareno. Dícele Jesús: Yo soy. Estaba también entre ellos Judas, el que le entregaba. Apenas pues les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó Jesús segunda vez: ¿A quién buscáis? Y ellos respondieron: a Jesús Nazareno. Replicó Jesús: Ya os he dicho que yo soy. Ahora bien, si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese la palabra que había dicho: Oh Padre, ninguno he perdido de los que tú me diste. Entretanto Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y dando un golpe a un criado del pontífice le cortó la oreja derecha. Este criado llamábase Malco. Pero Jesús dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿he de dejar yo de beberle? En fin, la cohorte de soldados, el tribuno y los ministros de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Ante Anás y Caifás, Pedro le niega. De allí le condujeron primeramente a casa de Anás, porque era suegro de Caifás, que era pontífice aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos el consejo que convenía que un hombre muriese por el pueblo. Iba siguiendo a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, el cual era conocido del pontífice. Y así entró con Jesús en el atrio del pontífice, quedándose Pedro fuera en la puerta. Por eso el otro discípulo, conocido del pontífice, salió a la puerta y habló a la portera y franqueó a Pedro la entrada. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Él le respondió: No lo soy. Los criados y ministros estaban a la lumbre, porque hacía frío y se calentaban. Pedro, asimismo, estaba con ellos, calentándose. Entretanto, el pontífice se puso a interrogar a Jesús sobre sus discípulos y doctrina, a lo que respondió Jesús: Yo he predicado públicamente delante todo el mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, a donde concurren todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído lo que yo les he enseñado, pues esos saben cuáles cosas haya dicho yo. A esta respuesta, uno de los ministros asistentes dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así respondes al pontífice? Díjole Jesús: Si he hablado mal, manifiesta lo malo que he dicho, pero si bien, ¿por qué me hieres? Habíale enviado a Anás atado al pontífice Caifás, y estaba allí en pie Simón Pedro calentándose. Dijéronle pues: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Dícele uno de los criados del pontífice, pariente de aquel cuya oreja había cortado Pedro: ¿Pues qué? ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y al punto cantó el gallo. Llevaron después a Jesús desde casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron en el pretorio por no contaminarse, a fin de poder comer de las víctimas de la Pascua. Pilato le declara inocente. Por eso Pilato salió afuera y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y dijéronle: Si éste no fuera malhechor, no le hubiéramos puesto en tus manos. Replicóles Pilato: Pues tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos es permitido matar a nadie. Con lo que vino a cumplirse lo que Jesús dijo, indicando el género de muerte de que había de morir. Oído esto, Pilato entró de nuevo en el pretorio y llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿Dices tú eso de ti mismo, o te lo han dicho de mí otros?
Replicóle Pilato: ¿Qué? ¿Acaso yo soy judío? Tu nación y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, claro está que mis gentes me habrían defendido para que no cayese en manos de los judíos. Mas mi reino no es de acá. Replicóle a esto Pilato: ¿Con que tú eres rey? Respondió Jesús: Así es como dices, yo soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que pertenece a la verdad escucha mi voz. Dícele Pilato: ¿Qué es la verdad? Y dicho esto, salió segunda vez a los judíos y les dijo: Ningún delito hallo en este hombre. Pilato le afrenta y le atormenta. Mas ya que tenéis la costumbre de que os suelte un reo por la Pascua, ¿queréis que os ponga en libertad al rey de los judíos? Entonces todos ellos volvieron a gritar: No a ese, sino a Barrabás. Es de saber que este Barrabás era un ladrón. Capítulo 19. Tomó entonces Pilato a Jesús y mandó azotarle. Y los soldados formaron una corona de espinas entretejidas y se la pusieron sobre la cabeza, y le vistieron una ropa de púrpura, y se arrimaban a él y decían: Salve, oh rey de los judíos, y dábanle de bofetadas. Ejecutado esto, salió Pilato de nuevo afuera, y díjoles: He aquí que os le saco fuera para que reconozcáis que yo no hallo en él delito ninguno. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y revestido del manto de púrpura. Y les dijo Pilato: Ved aquí al hombre. Luego que los pontífices y sus ministros le vieron, alzaron el grito diciendo: Crucifícale, crucifícale. Díceles Pilato: Tomadle allá vosotros y crucificadle, que yo no hallo en él crimen. Respondieron los judíos: Nosotros tenemos una ley, y según esta ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Sentencia de muerte. Cuando Pilato oyó esta acusación, se llenó de más temor, y volviendo a entrar en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió palabra, por lo que Pilato le dice: ¿A mí no me hablas? Pues, ¿no sabes que está en mi mano el crucificarte y en mi mano está el soltarte? Respondió Jesús: No tendrías poder alguno sobre mí si no te fuera dado de arriba. Por lo tanto, quien a ti me ha entregado es reo de pecado más grave. Desde aquel punto Pilato buscaba cómo libertarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, puesto que cualquiera que se hace rey se declara contra el César. Pilato, oyendo estas palabras, sacó a Jesús afuera y sentóse en su tribunal, en el lugar dicho en griego Litóstrotos y en hebreo Gábata. Era entonces el día de la preparación o el viernes de Pascua, cerca de la hora sexta, y dijo a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaban: Quítale de en medio, crucifícale. Díceles Pilato: ¿A vuestro rey tengo yo de crucificar? Respondieron los pontífices: No tenemos rey sino el César. Entonces se le entregó para que le crucificasen. Apoderáronse pues de Jesús y le sacaron fuera. Jesús crucificado. Y llevando él mismo a cuestas su cruz, fue caminando hacia el sitio llamado el Calvario, y en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en medio. Escribió asimismo Pilato un letrero y púsole sobre la cruz. En él estaba escrito: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Este rótulo le leyeron muchos de los judíos, porque el lugar en que fue Jesús crucificado estaba contiguo a la ciudad, y el título estaba en hebreo, en griego y en latín. Y los pontífices de los judíos representaban a Pilato: ¿No has de escribir
Rey de los judíos, sino que él ha dicho: Yo soy el Rey de los judíos. Respondió Pilato: Lo escrito, escrito está. Entretanto los soldados, habiendo crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, de que hicieron 4 partes, una para cada soldado, y la túnica, la cual era sin costura y de un solo tejido de arriba a abajo. Por lo que dijeron entre sí: No la dividamos, mas echemos suertes para ver de quién será. Con lo que se cumplió la escritura que dice: Partieron entre sí mis vestidos y sortearon mi túnica. Y esto es lo que hicieron los soldados. Estaban al mismo tiempo junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Habiendo mirado pues Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, el cual estaba allí, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel punto encargóse de ella el discípulo y la tuvo consigo en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas estaban a punto de ser cumplidas para que se cumpliese la escritura, dijo: Tengo sed. Estaba allí puesto un vaso lleno de vinagre. Los soldados, pues, empapando en vinagre una esponja y envolviéndola a una caña de hisopo, aplicáronsela a la boca. Muerte de Jesús. Jesús, luego que chupó el vinagre, dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Como era día de preparación o viernes, para que los cuerpos no quedasen en la cruz el sábado, que cabalmente era aquel un sábado muy solemne, suplicaron los judíos a Pilato que se les quebrasen las piernas a los crucificados y los quitasen de allí. Vinieron pues los soldados y rompieron las piernas del primero y del otro que había sido crucificado con él. Mas al llegar a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le abrió el costado y al instante salió sangre y agua. Y quien lo vio es el que lo asegura, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Pues estas cosas sucedieron en cumplimiento de la Escritura. No le quebraréis ni un hueso. Y del otro lugar de la Escritura que dice: dirigirá sus ojos hacia aquel a quien traspasaron. Sepultura de Jesús. Después de esto, José, natural de Arimatea, que era discípulo de Jesús, bien que oculto por miedo de los judíos, pidió licencia a Pilato para recoger el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió. Con eso vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Vino también Nicodemo, aquel mismo que en otra ocasión había ido de noche a encontrar a Jesús, trayendo consigo una confección de mirra y de áloe, cosa de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, y bañado en especies aromáticas, le amortajaron con lienzos, según la costumbre de sepultar de los judíos. Había en el lugar donde fue crucificado un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde hasta entonces ninguno había sido sepultado. Como era la víspera del sábado de los judíos, y este sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Capítulo 20. Jesús se aparece a María Magdalena. El primer día de la semana, al amanecer, cuando todavía estaba oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio quitada de él la piedra. Y sorprendida, echó a correr y fue a estar con Simón Pedro y con aquel otro discípulo amado de Jesús. Y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Con esta nueva salió Pedro y el dicho discípulo, y encamináronse al sepulcro. Corrían ambos a la par, mas este otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y habiéndose inclinado vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llegó tras él Simón Pedro
y entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo y el sudario que habían puesto sobre la cabeza de Jesús, no junto con los demás lienzos, sino separado y doblado en otro lugar. Entonces el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro entró también y vio y creyó, porque aún no habían entendido de la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Con esto los discípulos se volvieron otra vez a casa. Entretanto, María estaba fuera, llorando cerca del sepulcro. Con las lágrimas, pues, en los ojos, se inclinó a mirar al sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies donde estuvo colocado el cuerpo de Jesús. Dijéronle ellos: «Mujer, ¿por qué lloras?» Respondióles: «Porque se han llevado de aquí a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Dicho esto, volviéndose hacia atrás, vio a Jesús en pie, mas no conocía que fuese Jesús. Dícele Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, suponiendo que sería el hortelano, le dice: «Señor, si tú le has quitado, dime dónde le pusiste, y yo me lo llevaré». Dícele Jesús: «María». Volvióse ella y le dijo: «Raboni», que quiere decir maestro mío. Dícele Jesús: «No me toques, porque no he subido todavía a mi Padre. Mas anda, ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». Fue pues María Magdalena a dar parte a los discípulos diciendo: «He visto al Señor y me ha dicho esto y esto». Se aparece a los apóstoles. Aquel mismo día, primero de la semana, siendo ya tarde, y estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban reunidos los discípulos por miedo a los judíos, vino Jesús, y apareciéndose en medio de ellos les dijo: «La paz sea con vosotros». Dicho esto, mostróles las manos y el costado. Llenáronse de gozo los discípulos con la vista del Señor, el cual les repitió: «La paz sea con vosotros. Como mi Padre me envió, así os envío también a vosotros». Dichas estas palabras, alentó hacia ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. Quedan perdonados los pecados a aquellos a quienes los perdonaréis, y quedan retenidos a los que se los retuviereis». Tomás convencido. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Dijéronle después los otros discípulos: «Hemos visto al Señor». Mas él les respondió: «Si yo no veo en sus manos la hendidura de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero que en ellas hicieron, y mi mano en su costado, no lo creeré». 8 días después estaban otra vez los discípulos en el mismo lugar, y Tomás con ellos. Vino Jesús estando cerradas las puertas, y púsoseles en medio, y dijo: «La paz sea con vosotros». Después dice a Tomás: «Mete aquí tu dedo, y registra mis manos, y trae tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel». Respondió Tomás, y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Díjole Jesús: «Tú has creído, oh Tomás, porque me has visto. Bienaventurados aquellos que sin haber visto han creído». Otros muchos milagros hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritos en este libro. Pero estos se han escrito con el fin de que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en virtud de su nombre. Capítulo 21. Aparición en el Tiberíades. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a la orilla del mar de Tiberíades, y fue de esta manera. Hallábanse juntos Simón Pedro y Tomás, llamado Dídimo, y Natanael, el cual era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo,
y otros 2 de sus discípulos. Dícele Simón Pedro: voy a pescar. Respóndenle ellos: vamos también nosotros contigo. Fueron pues y entraron en la barca, y aquella noche no cogieron nada. Venida la mañana se apareció Jesús en la ribera, pero los discípulos no conocieron que fuese él. Y Jesús les dijo: muchachos, ¿tenéis algo que comer? Respondiéronle: no. Díceles él: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Echáronla pues, y ya no podían sacarla por la multitud de peces que había. Entonces el discípulo aquel a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro apenas oyó: ¿es el Señor?, vistióse la túnica, pues estaba desnudo, y se echó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca tirando de la red llena de peces, pues no estaban lejos de tierra, sino a menos de unos 200 codos. Al saltar en tierra, vieron preparadas brasas encendidas y un pez puesto encima y pan. Jesús les dijo: traed acá de los peces que acabáis de coger. Subió al barco Simón Pedro y sacó a tierra la red llena de 153 peces grandes. Y a pesar de ser tantos, no se rompió la red. Díceles Jesús: vamos, a almorzar. Y ninguno de los que estaban comiendo osaba preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Acércase pues Jesús y toma el pan y se lo distribuye, y lo mismo hace con el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después que resucitó de entre los muertos. Pedro, pastor supremo. Acabada la comida, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas tú más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Segunda vez le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respóndele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Dícele tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se contristó de que por tercera vez le preguntase si le amaba, y así respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces bien lo que yo te amo. Díjole Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras más mozo, tú mismo te ceñías el vestido e ibas a donde querías. Mas, en siendo viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te conducirá a donde tú no gustes. Esto lo dijo para indicar con qué género de muerte había Pedro de glorificar a Dios. Y después de esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro a mirar, vio venir detrás al discípulo amado de Jesús, aquel que en la cena se reclinara sobre su pecho y había preguntado: Señor, ¿quién es el que te hará traición? Pedro, pues, habiéndole visto, dijo a Jesús: Señor, ¿qué será de éste? Respondióle Jesús: si yo quiero que así se quede hasta mi venida, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme a mí. Y de aquí se originó la voz que corrió entre los hermanos de que este discípulo no moriría. Mas no le dijo Jesús: no morirá, sino: si yo quiero que así se quede hasta mi venida, ¿a ti qué te importa? Conclusión. Este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas y las ha escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hay que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, me parece que no cabrían en el mundo los libros que se habrían de escribir.